Muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a realizarles una videoconferencia haciéndoles una introducción a lo que tiene que ver con temas de seguridad. Esta charla va a tener una duración de 15 minutos y si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en hacerla levantando la mano, ¿sí? Y me escriben la pregunta a través del chat para así yo poder dar respuesta. Bien, entonces iniciemos con lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Bien, lo que vamos a revisar el día de hoy en lo que tiene que ver con el tema de seguridad es, son estos temas, ¿sí? Eh, lo que son las amenazas de seguridad, cuáles son las principales amenazas, cómo se distribuyen, cuáles son los principales objetivos de ataques y si es que alcanzamos a completar cuáles son o cómo se podrían hacer, eh, qué configuraciones se podrían realizar en lo que tiene que ver tanto en los equipos personales como a nivel de otro tipo de hardware y de programas para controlar y proteger nuestra información. Bien, veamos entonces qué son las amenazas de seguridad. A nivel de lo que tiene que ver con la información, con la parte de tecnología, existen varios tipos de amenazas. Una de las principales amenazas es el malware o eh, malware se forma de las palabras o de la unión de las palabras software malicioso. Eh, Se considera como software malicioso cualquier tipo de programa que intente vulnerar la seguridad o apropiarse de información personal dentro de cualquier dispositivo, ya sea en estos computadores o en la actualidad también, como es bastante común ya, la utilización de celulares o de tablets. ¿Cómo se distribuye este software malicioso? Hay ocasiones en las cuales estos programas se instalan sin que haya un conocimiento eh, específico por parte de el usuario, por parte de quien está ocupando el equipo. ¿Y cómo se hace esta instalación? Por ejemplo, si alguien está navegando en internet, buscando información, por ahí le aparece una alerta, por ejemplo, en la cual le dice que el equipo, el computador está infectado con virus y ofertan instalar o hacer un análisis, un escaneo de el equipo sin costo alguno para poder hacer una limpieza de estos supuestos virus que existen en el computador. Al tener una alerta de este tipo, muchas veces uno no se fija y simplemente da clic en aceptar. Pero cuando se está haciendo esto, eh, hay ocasiones en las cuales lo único que nosotros vemos que se está transmitiendo por la pantalla es un video en el cual aparentemente se está haciendo un escaneo de la información, mientras que por detrás esta pantalla simplemente es una distracción que al usuario le da la percepción de que realmente está haciendo un escaneo, una revisión de su equipo, tratando de identificar archivos maliciosos. Pero mientras tanto, por detrás, en realidad lo que se está haciendo es la instalación de un programa, de un software malicioso, que va a quedarse ahí hasta cuando sea necesario o el propietario de ese software malicioso lo decida y lo ejecute. Y una vez que está ejecutándose, empieza a escanear los datos o está pendiente, dependiendo del tipo de software que sea,
tratando de robar información, de robar contraseñas, por ejemplo, ¿sí? Eh, o también de información sensible, o los ataques que en la actualidad están dándose con mayor frecuencia, que es los ataques de ransomware. Que el ransomware, como vamos a ver en uno de los ejemplos de los tipos de archivos maliciosos, eh, lo que hacen es encriptar la información, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se instala una aplicación o cuando se acepta la oferta de que si queremos instalar o no un software aparentemente antivirus, ¿sí? Este, ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que hay una infección o de que el equipo está infectado? Muchas de las veces el software que se descarga de, de internet, cuando es malicioso, afecta directamente a los navegadores y ahí modifica, como dice aquí, el navegador del usuario. Y ustedes deben estar familiarizados, ya sea con Firefox, con Chrome, que son los navegadores que más se utilizan. Entonces, si por alguna razón fue infectado eh, el equipo, estos malware lo que hacen es cambiar la apariencia, ya sea la apariencia visual de los navegadores o también la página de inicio del navegador, es decir, cuál es la página que aparece cuando recién se abre el navegador de web. Y hay ocasiones en las que redirecciona, por ejemplo, ustedes pueden tener configurado de que siempre cuando se abra el navegador vaya directamente a la página eh, de su correo, de Hotmail, por ejemplo. ¿Sí? Pero como se infectó, entonces ya no va a la página del correo, sino lo que hace es muestra un aparente buscador, podríamos decirlo, ¿sí? Entonces, esa es una alerta, una primera alerta de que el computador puede estar infectado. Como les mencionaba también, otra de los objetivos que tienen estos malware, estos software, eh, es tratar de recopilar información de usuario, ya sea de información de navegación, de qué páginas son las que visita, qué información es la que a menudo busca, pero hay otros tipos de software que van mucho más allá y que tratan es de obtener información, como por ejemplo un usuario y una contraseña de acceso al portal del banco, ¿sí? O un usuario y contraseña de acceso al correo, o un usuario y contraseña de acceso a todas las redes sociales, que en la actualidad es bastante común utilizarlas, ¿sí? Ahora, esto así como manera general de qué es el software malicioso y cómo funciona, ¿sí? A nivel de ya, si se quiere clasificar este malware, se lo pueden realizar en tres grandes tipos, ¿sí? O como dice aquí, tres ejemplos, que son los virus, troyanos y gusanos. Cada uno de estos malware tienen su función muy específica. En el caso de lo que son los virus, son software que es apenas se ejecuta ya empieza a, a infectar el equipo o ya empieza a robar información, empieza a consumir recursos, por ejemplo, el computador se vuelve demasiado lento, ya no hay manera de navegar, es imposible navegar. Ahí ya es un síntoma de que el equipo estaba infectado con un virus. ¿Qué son los troyanos? Troyanos se lo conoce por el caballo de Troya. ¿Sí? Hace una referencia a lo que es el caballo de Troya. En la literatura, el caballo de Troya lo que hace es, tenía dentro del caballo que les entregaron a, como una ofrenda, digamos, pero dentro del caballo que era gigantesco, habían
soldados, de tal manera que en la noche, cuando no estaba nadie atento, los soldados salieron del caballo y atacaron desde dentro la fortaleza en la cual ingresó el caballo. Los troyanos tienen un funcionamiento similar, ¿sí? Es como el que les mencionaba. Aparentan el ser un software, un utilitario, una ayuda. Sin embargo, por detrás lo que en realidad está haciendo es infectando información, ¿sí? O infectando el equipo ya con un virus. Eso es lo que hacen los troyanos. Y los gusanos es otro tipo de virus, en cambio, que se propagan a través de las redes. Ahí lo que hace es un equipo es que el que se infecta, el virus se empieza a generar, a multiplicar varias veces y empieza a navegar a través de la red de datos. Es similar a lo que sucedería con, por ejemplo, en una autopista, en una carretera que empieza a haber demasiada congestión, demasiados vehículos, y que en un momento determinado momento, si la cantidad es exageradamente grande, el tráfico se va a detener. Esa es la función o lo que realizan los gusanos, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado, deben tener ustedes mucho cuidado con cómo se propagan también. En la actualidad, la mayoría de virus llegan a través de correos electrónicos. Y aquí hay una, ¿cómo decirlo? Un método que utilizan para poder propagarse. Y es lo que se conoce como una suplantación de identidad. Es decir, puede llegar a nuestros correos electrónicos el correo de una persona que aparentemente nosotros conocemos, ¿sí? De un familiar, de un amigo, del jefe, de un compañero de trabajo. Llega el correo. Como el nombre es de una persona conocida, internamente tiene un mensaje atractivo, que por ejemplo puede decir, la solicitud de vacaciones está aprobada, y tiene un archivo adjunto, un archivo anexo. Cuando se intenta abrir este archivo adjunto, en realidad no se está tratando de descargar lo que aparentemente menciona el mensaje de correo, sino que se ejecuta el virus. Y empieza a infectarse ya el equipo, ¿sí? Entonces, una de las maneras que tienen ya para propagarse los virus en la actualidad es a través de los correos electrónicos. De ahí software adicional también que pueden aprovechar, o los virus lo que hacen es aprovechar también huecos o fallas de seguridad en complementos que se van ejecutando mientras nosotros navegamos en internet. Complementos como Java o como Flash, por ejemplo, que es para poder nosotros visualizar videos a través de Flash, ¿sí? No sé si tienen tal vez quizá alguna pregunta. ¿No? Bien. Entonces, hay los otros ataques también que son los ataques de día cero. En este caso, como les menciona, trata de explotar vulnerabilidades que ya son desconocidas, ¿sí? En este tipo ya de ataques es como, hagan cuenta ustedes que tenemos nuestra casa protegida, ¿no es cierto? Entonces, lo que una persona maliciosa o alguien quiere hacer eh, es poder ingresar para poder al domicilio para cometer un atraco, cometer un delito, cometer un robo, ¿sí? Entonces lo que se hace, hagan cuenta ustedes que su computador, su información está dentro de una casa, y los antivirus, antiespías, software antiespía, lo que hace es buscar una manera de evitar justamente que haya este instalación de virus. Sin embargo, existe la posibilidad, siempre va a existir la posibilidad de que haya una falla de seguridad, un hueco de seguridad. Y es por ahí por donde el software malicioso va a intentar infectar el equipo.
una pregunta que me acaba de hacer María Fernanda es si este archivo adjunto tiene alguna extensión que podamos identificar. Sí, generalmente cuando vienen virus, la extensión del archivo es .exe, es un ejecutable. Sin embargo, eh, hay que tener muchísimo cuidado el momento que se va a abrir un correo. Por eso es necesario cuando ustedes reciban un correo, en este ejemplo, ¿no? Asegurarse de que la información que contiene este email es algo que ustedes en realidad estaban esperando, ¿sí? Como les menciono, puede llegarles a ustedes el mensaje que dice: su solicitud de vacaciones ha sido autorizada. Adjunto el permiso firmado por tal persona, sí, por el jefe inmediato, pongamos. Pero en realidad yo no solicité vacaciones, no hice ninguna solicitud de vacaciones, y ahí ya está, y ya hay algo raro, ¿sí? Entonces, es preferible ahí no abrir el archivo adjunto, ¿sí? Es preferible no abrir el archivo adjunto. ¿Cuál es la forma más segura de proteger claves de las cuentas bancarias? Ya, antes de... eh, concluyendo con la pregunta anterior de María Fernanda, eh, el archivo adjunto muchas veces tiene un link, por ejemplo, ¿sí? Un link hacia una página web. Había correos, y esto va ligado con la pregunta que me acaba de hacer Edgar, ¿sí? De cuál es la forma más segura de proteger claves eh, de lo que son el uso de páginas web de los bancos o de la banca web. Siempre es necesario contar con un antivirus, de preferencia de paga, ¿sí? Y también con un antiespía o anti-spyware, ¿sí? El antiespía o el software espía, ¿qué es lo que hace? El software espía es un software malicioso, de hecho es un virus, ¿sí? Pero la función del spyware no es dañar la información, sino es tratar de robar información. Y información de esas, dentro de esa información es justamente el uso de los usuarios y contraseñas, y en este caso de banca web. Una de las recomendaciones que se puede tener en cuenta es que siempre se acceda a la página de la banca web directamente desde el sitio web del banco. Puede llegar, existen correos, pueden llegar correos del banco en el cual ustedes tienen aperturado una cuenta y que les dice que que ha sido vulnerada la información y que necesitan eh, que se haga una validación de los datos de la cuenta, y aparece un link donde les dice: por favor ingrese al siguiente link para que haga la confirmación de los datos. Pero ese link lo que les va a llevar es a una página similar a la del banco, pero en la parte de arriba, si ustedes se fijan en la barra de direcciones, la dirección va a ser completamente diferente. No va a ser, por ejemplo, bancaweb.pichincha.com o bancodelpacifico.fin.es o bancointernacional.com.es. Sí, si no es una dirección completamente diferente. Sin embargo, la fachada es similar a la del banco. Entonces, esa es una de las recomendaciones que deben tener en consideración para no perder los datos. Y en la actualidad ya lo que están haciendo los bancos es una doble validación, ya no solamente el usuario y la contraseña, sino que adicionalmente llega un código de acceso, ya sea al celular o sea al correo. Mientras no se cuente con ese código de acceso, que tiene una duración de minutos, su validez, no van a poder acceder. Entonces los bancos también han visto su manera de una manera de poder asegurarse que no exista forma en la cual el usuario o de poner trabas a quienes intentan hacer la suplantación de información y robar los datos de los cuentaahorristas o de sus clientes.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Quizá tienen otra pregunta. Ya, voy a tener dos preguntas. La primera que me dice Edgar, ¿cuáles podrían comenzar a proteger la información de posibles ciberataques? Lo primero es, como les mencionaba, tener un antivirus, tener software que proteja de infecciones a los equipos, ¿sí? Un antivirus, un anti-spyware. Y lo otro ya tiene que ver mucho con la educación y con el tener ustedes el asegurarse de que la información, los correos, archivos que estén ejecutando, software que estén descargando, sea software seguro. ¿Sí? Hace no mucho en un cliente hubo un ataque que no fue directamente hacia ellos. ¿Sí? Sufrieron un ataque de ransomware. ¿Qué es el ataque del ransomware? Lo que hacen es codificar o encriptar toda la información que está en el computador y después solicitan un pago para enviar el software o para enviar la contraseña de desencripción de la información. Pero eso no es seguro. Puede ser que alguien en la ya justo lo que estábamos hablando ahorita, la pregunta de Paul acerca del ransomware que no detectaba el antivirus. Uh, Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En el tema del ransomware hay que tener mucho cuidado. Eh, Generalmente se utilizan o se lo hace a través de un programa que tiene que ser ejecutado por el usuario necesariamente. Hay otro ransomware el cual ya utiliza una manera de acceso mucho más sofisticada a nivel de huecos de seguridad en los sistemas operativos. Específicamente uno de los que mayores ataques o mayor cantidad de ataques tiene es justamente Windows, por la cantidad de dispositivos que están utilizando este sistema operativo. Bien, ahora, si es que el, el ataque del ransomware se lo hace a través de un programa, va a llegar un correo en el cual a ustedes les va a hacer un correo atractivo en el cual, por ejemplo, después de lo que pasamos hace la semana anterior, hace 2 semanas, con respecto a las protestas que hubo aquí, de pronto llega un correo en el que dice a continuación, en el siguiente link pueden ver un video en el cual la ministra de gobierno está dando órdenes de que se dispare a los manifestantes. El mensaje es atractivo, ¿no? Y de eso se pueden aprovechar. El momento que hacen clic, ya están ejecutando el sistema, ya aceptaron que se ejecute el software de ransomware. ¿Sí? Esa es una manera en la que se puede realizar. Ahora, mucho depende de cómo también esté diseñado el ransomware, porque no necesariamente va a encriptar solamente la información del dispositivo local en el cual se ejecutó la aplicación, sino que ese mismo se puede clonar a sí mismo y puede replicarse en otros computadores, y ahí ya va a utilizar otras técnicas, por ejemplo el acceder a carpetas que están compartidas sin ningún tipo de seguridad. Entonces se duplican en el equipo local que se infectó, hacen una búsqueda a nivel de la red, encuentran carpetas que están compartidas sin seguridad a las que se tiene acceso total y se pueden replicar ahí. Y una vez replicado en el otro computador, tratan de infectar la información ya del equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de qué software es el que estamos instalando en cada uno de nuestros computadores. A diario, hay que tener en cuenta también que a diario se genera una gran cantidad de virus. No recuerdo, no tengo la cantidad de virus que a diario están
siendo desplegada a través de internet, pero es bastante grande, sí, es bastante grande. No sé si con eso contesté todas las preguntas. Bien, ya hemos completado, de hecho me pasé el tiempo ya, y hasta aquí sería entonces una breve introducción que les daba al tipo de amenazas a la seguridad de la información. Agradezco mucho su ayuda y será hasta otra oportunidad. Si no tienen más preguntas, estaríamos concluyendo con la charla del día de hoy.